Muy buenas, me llamo Jesús Mariscal Gallardo, alumno de tercer grado de Bioquímica de la Universidad de Córdoba, y hoy os voy a presentar un trabajo relacionado con una aplicación de la transcriptasa inversa, o también llamada transcriptasa reversa. En él nos centraremos en la aplicación de la PCR cuantitativa y concretamente en el caso del SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19, como ya la conocemos. Bueno, como introducción quería comentaros que la transcripción inversa o reversa es una técnica utilizada por los investigadores para generar una hebra complementaria de ADN copia, a partir de ARN. La tecnología se basa en un mecanismo retroviral mediante el cual la enzima transcriptasa inversa puede realizar la transcripción inversa del ARN en ADN. Esta enzima fue descubierta por David Baltimore, como vemos en la pantalla, y Howard Temmin en 1970, aunque la descubrieron por separado. Esto es especialmente útil cuando los científicos solo tienen tejido y quieren estudiar la secuencia de genes. En esta situación, los investigadores pueden aislar el ARN mensajero del tejido y luego usar la transcripción inversa para producir ADN copia. En la naturaleza, la transcriptasa inversa es lo que permite a los retrovirus, virus de tipo ARN, duplicarse e integrar sus genomas de ARN en un genoma de ADN de un organismo hospedero. La enzima tiene tres actividades bioquímicas que permiten este proceso: la actividad de la ADN polimerasa, dependiente de ARN, la actividad de la ribonucleasa H y la actividad de ADN polimerasa dependiente de ADN. Una vez el virus entra en contacto con el huésped, el ARN viral y las enzimas que lo acompañan utilizan nucleótidos del huésped para ensamblar una sola hebra complementaria de ADN, que se hibrida con la hebra de ARN original. La RNasa H corta el híbrido ARN-ADN, lo que permite la formación de ADN de doble hebra, utilizando la ADN polimerasa dependiente de ADN. Con la ayuda de la enzima integrasa, la nueva hebra de ADN se incorpora al genoma del huésped. Bueno, respecto a los usos de la transcriptasa inversa en biología molecular, encontramos que el mecanismo que subyace a la transcripción inversa ha expandido el mundo de la biología molecular al ayudar a los científicos a superar obstáculos anteriores, al permitirles usar, por ejemplo, ARN como material de partida, en lugar de ADN. El dogma central de la biología establece que la información genética se transmite primero del ADN, luego al ARN y luego se utiliza para la producción de proteínas. Eso ya lo sabemos, pero es que la transcripción inversa y la síntesis de ADN copia permite a los científicos trabajar hacia atrás, decodificando información vital sobre proteínas y mutaciones de proteínas. Sin embargo, el valor del ADN copia va más allá. A partir de los productos de ADN copia podemos examinar la composición genética de diferentes tumores, realizar la PCR de manera tradicional y cuantitativa, expresar proteínas únicas, generar bibliotecas de secuencias de ADN que codifican para proteínas importantes y muchísimo más. Los investigadores pueden utilizar el ADN copia para la cuantificación del ARN, proteger la composición genética de una especie en peligro de extinción, profundizar en investigación clínica, comprender el ARN mensajero y las proteínas involucradas durante una etapa de desarrollo determinada. Al poder crear bibliotecas de ADN copia, como hemos mencionado anteriormente, los científicos pueden estudiar secuencias específicas de un tejido determinado y desarrollar bases de datos compartibles. En cuanto a la aplicación de esta enzima, se puede dar en el uso de la PCR cuantitativa, concretamente en el caso de la enfermedad de la COVID-19, con el virus SARS-CoV-2, ya que es un virus de ARN. En este caso se utilizará para la detección del estado del paciente en esta concreta enfermedad. Primero debemos obtener el ARN viral. Para ello tomamos una muestra de la garganta de la persona infectada a la que le vamos a realizar la prueba en nuestro caso y la llevamos al laboratorio. Esa muestra contiene fragmentos de ADN también, por lo que lo primero es aislar el ARN del virus y degradar ese ADN residual, con el uso de ADNasas. Una vez hayamos hecho esto, es el momento de amplificar, aumentar la cantidad del ARN viral. En esta ocasión añadimos a la muestra de ARN nuestra transcriptasa inversa, cebadores para el inicio de la transcripción, primers, y DNTPs, desoxinucleótidos trifosfatos, para incorporar a la cadena de nueva síntesis. Finalmente obtenemos nuestro ADN copia a partir del ARN,
En este momento, cuando tengamos el ADN copia, procedemos a hacer una PCR normal, por lo que añadimos de nuevo primers de desoxinucleótidos y por último, en lugar de la tetraquetasa inversa, usamos la Taq polimerasa, la enzima usada en esta prueba para sintetizar nuevas cadenas de ADN y así poder cuantificar. Además, si queremos cuantificar el amplificado de ADN, debemos añadir un componente fluorescente, para así poder detectar el número de cadenas amplificadas en los ciclos que repitamos. La reacción de PCR se puede resumir en 4 pasos fundamentales. 1. Desnaturalización del ADN molde mediante alta temperatura, a unos 95 grados. Adición de los cebadores previa síntesis en el laboratorio. Este es el segundo paso. Tercer paso. Hibridación, annealing o anillamiento de cebadores al ADN molde, que depende de cada tipo de cebador, aunque se baja la temperatura a 50 o 70 grados, para que los cebadores se puedan unir a la cadena molde. El tiempo de hibridación debe ser muy corto, para evitar que las cadenas se puedan volver a unir. Y el último paso es el aumento de la temperatura hasta 72 grados, temperatura óptima de la Taq polimerasa, que provoca una extensión del cebador mediante la adición de nucleótidos. Es decir, se producirá la síntesis de ADN mediante la Taq polimerasa. En esta etapa de extensión durará dependiendo de la dimensión de la muestra, teniendo en cuenta que se sintetizan unos 1000 nucleótidos por minuto. Si queremos cuantificar para obtener un positivo en la prueba, se dice que realizamos una PCR cuantitativa. Esto quiere decir que establecemos 3 parámetros para medir los ciclos que tarda una PCR en dar positivo. La línea base, que determina la fluorescencia basal detectada por el aparato, el umbral de fluorescencia, línea que deben cruzar las cadenas amplificadas para que se detecte positivo, y como no, el valor CT, cantidad de ciclos necesarios para cruzar el umbral. Cuanto menos ciclos necesite la prueba para dar positivo, mayor es la cantidad de ARN que tenemos en la muestra.